Bien, pues vamos a iniciar con este segundo video tutorial en donde aprenderemos ya a realizar algunos cálculos básicos en el programa de Excel. Para ello, primero que nada, es importante identificar que algunos signos que nos enseñaron en la primaria y en la secundaria cambiaron un poquito, se modificaron y en este caso, por ejemplo, tratándose de la multiplicación o de la división, nos damos cuenta que los signos cambian. En el caso de la multiplicación ya no es una X, es un asterisco. En el caso de la división ya es una diagonal, o por ejemplo el exponente es como pequeña triangulito hacia arriba. Si en algún momento alguno de estos signos no los llegaran a encontrar ustedes en su teclado de la computadora, es muy fácil, simplemente presionen aquí el botón de inicio y en buscar escriban mapa y les va a aparecer el mapa de caracteres en donde le pueden dar un clic y pueden encontrar fácilmente cualquiera de estos signos y simplemente tienen que, por ejemplo, en el caso del exponente, tienen que buscarlo, darle un clic o doble clic, se pasó o se copió en esta parte de abajo, lo vamos a copiar y ya lo podrían colocar ¿no? en alguna de las celdas, presionando pegar, ¿sí? Y ahí lo tenemos ya. Ok, bueno, también es importante identificar que los cálculos que realiza el programa de Excel tienen una prioridad, en donde en un primer nivel el programa de Excel va a hacerle caso a lo que esté dentro de unos paréntesis o de corchetes. En segundo lugar vendrán los exponentes, en tercer lugar la multiplicación y la división, después la suma y la resta, en un quinto lugar la concatenación o unión de textos y por último los signos de comparación como igual, menor que, mayor que, etc. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Vamos a regresar un poquito a lo que nos enseñaron los maestros o a lo que les enseñaron los maestros en secundaria, donde al momento de realizar un cálculo, la forma en cómo se debe de realizar es siguiendo esta prioridad de operaciones. Entonces, bueno, uno de los requisitos que nos pide el programa para poder realizar un cálculo, una operación, es primero que nada seleccionar una celda y escribir el signo igual. Entonces, al momento en el que escribimos el signo igual ya podemos empezar a escribir la operación. En este caso vamos a escribir, por ejemplo, 8 más 5 y presionamos la tecla Enter para que nos dé el resultado. ¿Sí? Ahí estamos dándonos cuenta y que la computadora lo está resolviendo de manera correcta. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando empezamos a agregar un poco de más signos a nuestra operación? Por ejemplo, en el caso de yo escribir aquí una multiplicación. Bueno, pues quizá algunos de ustedes podrían pensar que la computadora lleva como o como que va de izquierda a derecha, y podrían pensar que 8 más 5 nos va a dar el resultado de 13 y por 2 nos daría el resultado de 26. Sin embargo, cuando yo presiono Enter, me doy cuenta que esto no es cierto. ¿Por qué? Porque al estar la multiplicación en esta operación y checar la tablita de prioridad de operaciones, me doy cuenta que multiplicación está primero que la suma y la resta. Por lo tanto, lo que pasó aquí es que realizó la multiplicación primero, que es 5 por 2, 10, y después hizo la suma del 8. Por tanto, nos está dando el 18. Entonces, si yo hubiera querido que me diera el primer resultado de 26, lo que tendría que hacer sería haber agrupado esta operación en paréntesis, ¿sí? Para que, ahora sí, primero me haga la suma interna o la suma interior de los paréntesis, que sería 8 más 5, 13, y luego ya la multiplicación, y entonces en este momento ya nos da el resultado de 26. Entonces, bueno, así es más o menos cómo se comporta la computadora en cuestión de prioridad de operaciones.
Entonces, bueno, pues aquí ya aprendimos que para poder realizar un cálculo, lo primero que tenemos que hacer es escribir un signo igual y empezamos a trabajar ya con nuestras operaciones aritméticas. Entonces, bueno, aquí pues ya podría empezar a agregar más información, podría hacer algunas divisiones entre 4, incluso podría poner algún exponente. De hecho ya lo tengo aquí en la memoria caché, simplemente lo voy a pegar y entonces aquí ya me empieza a dar ya resultados. Recordemos que si empiezo a colocar, por ejemplo, paréntesis, ya me doy cuenta de cómo la computadora hace esa prioridad de operaciones y entonces funciona lo que ustedes quieren que calcule la computadora. Bueno, aquí en este caso sí quedó igual, pero que hubiera pasado si coloco unos paréntesis aquí. Vean cómo se va modificando el resultado en relación a la prioridad de operaciones. Bien, ahora comenzaremos a trabajar ya con información en varias celdas y lo que vamos a hacer es ingresar datos en tres celdas en la columna D y vamos a tratar de realizar alguna operación que haga referencia a estos datos que acabo de colocar. Entonces, como ya les mencioné hace rato, en el primer requisito que pide Excel es ingresar el signo igual y vamos a ver cómo podría ser, por ejemplo, una sumatoria de esos datos que acabo de ingresar. Los puedo colocar a mano, 10 más 8 más 7, y presiono la tecla Enter y ahí me dio ya un resultado. Sin embargo, si yo hago alguna modificación en alguno de estos datos, por ejemplo, supongamos que estos son algunas calificaciones, 10, 8 y 7. Entonces, si yo hago alguna modificación, por ejemplo, en el 10 y la modifico a 9, lo que sucede es que Excel no está haciendo la modificación, ya que ingresé los datos a mano. Sin embargo, si yo empiezo a relacionar, en lugar de datos, empiezo a relacionar celdas, entonces yo en lugar de escribir el 9, el 8 o el 7, lo que voy a escribir es la celda en donde se encuentran ubicados estos datos. Entonces empezamos en el 9, que sería la celda D5, escribimos D5, más D6, que es la que está aquí abajo, y más D7, que es la que continúa. Presiono Enter y entonces me da, vamos a borrar tantito bueno, acuérdense que modifiqué, para ingresar a la celda doy doble clic, modifiqué el último de los datos, vamos a ponerlo aquí, a como está, ¿sale? Entonces, aparentemente es lo mismo lo que está aquí arriba a lo que está aquí abajo, pero ahora si modifico la información, dense cuenta cómo aquí sí está haciendo el cálculo, o sea, la computadora o el programa de Excel está realizando el cálculo automáticamente y entonces aquí ya puedo empezar a hacer todas las modificaciones necesarias y la computadora está haciendo el cálculo por mí. Entonces, en este caso, esta operación pues no me está funcionando, vamos a borrarla. Acuérdense que presionando la tecla suprimir puedo borrarla y entonces ya tengo aquí la primera fórmula colocada en Excel. Ahora bien, si se dieron cuenta, yo estuve escribiendo todos los datos a mano. Hay otra forma donde simplemente, voy a tantito a borrar esto, simplemente lo que hago es darle un clic a las celdas a las que quiero hacer referencia. Por ejemplo, en este caso sería la celda D5, entonces en lugar de escribir D5, simplemente le voy a dar un clic. Esto nos ayuda mucho a evitar errores. Cuando escribimos en el teclado podemos llegar a tener algunos errores o algunos dedazos, como le llaman. Sin embargo, si yo
manejo el mouse es como mucho más sencillo y tengo o evito tener algún error. Entonces aquí está la celda de 5, presiono la tecla más 6 o más la celda de 6 y más la celda de 7 y presiono Enter, ¿no? Fue lo mismo, sin embargo utilicé el mouse para realizar esta operación y ahí tengo ya el resultado. Entonces, ahora bien, si quisiera, en este caso, por ejemplo, sacar el promedio de estos tres números, lo que tendría que hacer sería, ya que están sumados, los tendría que dividir entre 3. Sin embargo, recuerden que si yo hago esto y presiono Enter, el resultado no es correcto por la cuestión de prioridad de operaciones. Lo que tengo que hacer es separar primero la suma y después la división. Entonces voy a colocar a la suma, le voy a colocar unos paréntesis, ¿vale? Ya quedaron entre paréntesis y después a todo esto, recuerden que primero va, como prioridad de operaciones, primero va a ser los paréntesis, entonces primero hace la suma, 10 más 6 más 5, y después hace la división. Entonces ahora sí, el promedio de estos tres números es 7. Y de igual forma, si empiezo a modificarlos, ¿no?, me empieza a hacer ya el cálculo automático. Puedo tener 9, por ejemplo, un 10 por aquí. ¿Sale? Y esto es a lo que se le conoce como fórmulas en Excel. De igual forma, como trabajamos con números positivos, también podemos trabajar con números negativos. Entonces, suponiendo que tuvieras una operación, supongamos esto es igual a menos 3 más 5, entonces aquí la computadora ya hace el ejercicio de los signos, de menos con más, y entonces nos da ya el resultado correcto. Ahora, en este caso, si quisiera agregar, por ejemplo, más información, menos 3 más 5, por ejemplo, por 3, aquí ya sabemos que lo que va a realizar primero es la multiplicación, ¿sí?, que sería 3 por 5, y entonces haría de igual forma ya la operación completa, dando un resultado de 12. Bien, entonces aquí estamos viendo o nos podemos dar cuenta que también la computadora, el programa de Excel puede trabajar con números negativos. Incluso aquí podríamos agregar, vamos a trabajar un poquito con exponentes para que se fijen que es también sencillo. Nada más déjenme traerme del mapa de caracteres el simbolito de exponente, que es este, le doy doble clic y aquí lo copio, cierro el mapa de caracteres y entonces aquí en el signo igual, aquí está abierta la celda para recibir información, doy un clic y presiono pegar. ¿Sale? Bueno, primero vamos a ponerle un número, ¿no? Supongamos que fuera 5 a la 2, ¿no? 5 elevado, y aquí el elevado tiene que ser con el simbolito a la 2, que en este caso sería 25, ¿sale? Y ahí tenemos ya el resultado. Entonces, pues Excel puede trabajar, ¿no?, todo junto, completito, números negativos, 5 entre 2 más 8, quizá todavía aquí le puedo restar y entre paréntesis puedo poner algún otro número, 10 por 2, cierro mi paréntesis y como tal la computadora hace el cálculo. Entonces aquí aprendimos a trabajar con números negativos y con exponentes. Y bien, existe todavía una forma más sencilla y más rápida de poder realizar cálculos con Excel. En el caso del ejercicio anterior, lo que hicimos fue unir o ligar celdas con números.
¿vale? Estamos ligando estas 3 celdas y al final lo dividimos entre 3. Sin embargo, existe una posibilidad todavía más sencilla de poder realizar esto, y se trata de trabajar con funciones. La computadora o el programa de Excel trae predeterminados ya una serie de operaciones en palabras, y nosotros podemos utilizarlas para realizar esos cálculos. Se llaman funciones. Entonces, las funciones, para pensar con una función, de igual forma tenemos que ingresar a la celda, colocar el signo igual, pero ahora en lugar de empezar a trabajar con celdas, lo que vamos a escribir es una función. La función más sencilla que trae el programa de Excel es una simple sumatoria. Entonces, cuando yo empiezo a escribir textos, dense cuenta, seguido de un igual, dense cuenta que aquí aparece un listado, y en este listado nos están mostrando todas las funciones que empiezan con la letra S, ¿vale? Esto ya lo trae por predeterminado el programa. Ahora, si sigo agregando letras, se va filtrando la información y ahora solamente me está mostrando las funciones que empiezan con la letra S y con la letra U, ¿sale? En este caso, por ejemplo, voy a utilizar una función dentro de todas estas que se llama suma, y lo que hace es generar una sumatoria de uno o de dos o más números. Entonces, yo puedo escribir aquí la palabra suma, voy a abrir un paréntesis, ese es el siguiente requisito que me pide el programa. Primero es el signo igual, después escribo la función y después abro un paréntesis, e inmediatamente que abro un paréntesis, el programa me está poniendo aquí ya el paso que tengo que seguir. En este caso me está pidiendo un número, y dense cuenta cómo aquí entre este y este número hay una coma. Entonces yo aquí le puedo poner un número o le puedo poner una celda. Entonces le puedo decir que me sume, por ejemplo, esta celda. Recuerden que aquí hay una coma, le escribo la coma a mano, después le pongo esta de aquí y después esta de aquí. Cierro mi paréntesis, siempre no se olviden de cerrar el paréntesis. Bueno, en el caso de Excel, de las últimas versiones de Excel, si no cierras el paréntesis, ya el programa como que se vuelve inteligente y identifica que le falta un paréntesis, presionas Enter y vean cómo aquí en la expresión ya le puso el paréntesis. Esta vez no es necesario poner el último paréntesis. Entonces ya nos hizo la sumatoria, pero seguimos haciéndolo a mano, ¿no? Tenemos que darle un clic a cada uno. El problema es que si tuviéramos una lista de 100 números, bueno, pues entonces aquí me aparecería una función pues como muy larga. Entonces aquí lo que ya vamos a empezar a trabajar es, vamos a trabajar con rangos. Lo que le vamos a decir a la computadora, vamos a borrar tantito toda la expresión. Vamos a ingresar nuevamente con un igual y escribimos la función suma, abro el primer paréntesis, y ahora en lugar de estarle dando clics uno por uno a los números, lo que voy a seleccionar es un rango. Entonces voy a dar un clic sostenido a estos 3 números. Aquí empiezo desde aquí arriba, doy un clic sostenido hacia abajo y suelto. Entonces aquí la computadora ya me escribió un rango. El rango va de la celda E6, que vendría siendo esta de aquí, y estos dos puntos significan hasta. Entonces me va a hacer una sumatoria desde E6, desde aquí, desde E6 hasta E8, ¿vale? Cierro mi paréntesis y presiono Enter. Entonces, si tuviéramos una lista muy larga de números, bueno, pues aquí yo le podría decir que no se vaya, en lugar de E6 a E8, se vaya desde E6 hasta E100 o E200, y entonces me va a hacer perfectamente una sumatoria, ¿no? Vamos a hacer así como el ejemplo muy rápido. Puedo, por ejemplo, no sé, generar aquí un consecutivo de números y quiero saber la sumatoria de todos estos números. Bueno, me coloco en la parte inferior o donde quieran ustedes que haga la sumatoria, puede ser aquí. Escribo suma, abro el primer paréntesis
y selecciono el rango. El rango puede ser de arriba para abajo o de abajo para arriba. En este caso lo voy a hacer de abajo para arriba. Ahí estoy dando un clic sostenido, seleccionando todo el rango que quiero que sume. No he soltado el botón izquierdo de mi mouse. Aquí lo sigo manteniendo presionado hasta que aquí termino y suelto el botón. Entonces aquí ya me puso el rango. Presiono la tecla cerrar paréntesis y presiono Enter. Entonces aquí ya me acaba de hacer la sumatoria, que es de 2485. ¿Vale? Entonces aquí nos damos cuenta cómo Excel se vuelve una calculadora gigante para poder trabajar. Entonces, bueno, voy a irme a la parte superior, voy a borrar toda esta fila. Esto ya lo vimos en el video pasado. Presioné la columna G, la seleccioné toda y presioné la tecla suprimir. Entonces, muy bien. Ahora vamos a tratar de sacar el promedio de estos tres números, pero ahora utilizando una función. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir igual y ahora vamos a aprender a utilizar una función que se llama como tal promedio. Entonces puedo escribir aquí, ya vieron cómo automáticamente se generó un listado con las funciones que trae el programa por default, y dentro de todas estas, la que está aquí arriba dice devuelve el promedio de los argumentos, que en este caso son los números, pueden ser números o nombres o matrices, y vamos a ver si es cierto. Si quieren pueden darle doble clic directo aquí a la función, y entonces lo que va a hacer es que la va a escribir y le va a poner el primer paréntesis. Vean esto. Ahí le di doble clic y ya me evitó escribir la función usando el teclado. Entonces aquí está promedio, ya abrió el primer paréntesis y ahora vamos a seleccionar de igual forma como hicimos con la sumatoria, voy a seleccionar el rango al que le quiero sacar promedio, que en este caso son estos tres números. Repito, es un clic sostenido y bajo, ¿vale? Y cierro mi paréntesis. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo estamos utilizando fórmulas. Esta expresión es una fórmula y aquí estoy utilizando funciones. ¿Sale? Son dos formas diferentes de trabajar. Ahora, por último, quiero que se den cuenta cómo podemos o pueden coexistir o pueden relacionarse las dos en una sola. O sea, puedo utilizar una fórmula y una función juntas y el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Vale? Aquí vamos a ponerle mixta. ¿Vale? Vamos a ver cómo sería. Voy a poner el signo igual y ahora voy a escribir la función suma. Entonces, yo puedo hacer la sumatoria de estos tres números, ¿sí? Abriendo paréntesis, selecciono el rango de los tres números y cierro mi paréntesis. Pero inmediatamente después de cerrar el paréntesis, yo puedo agregarle información. Puedo agregarle, por ejemplo, que esto sea dividido entre 3. Entonces la expresión se lee. Me vas a hacer una sumatoria desde la celda E6, que es esta de aquí, hasta la celda E8 y al final, teniendo el resultado, me vas a hacer una división entre 3. Presiono Enter y es exactamente el mismo resultado. ¿Sale? Entonces pueden funcionar cualquiera de las tres. No precisamente una sea la mejor. En algunos casos funciona muy bien la fórmula, en otros casos la función, o en otros casos pueden utilizar la opción mixta, ¿no? Utilizando fórmulas y funciones. Ahora, vamos a pasar voy a borrar tantito esto que está aquí. Vamos a poner aquí como el resumen de las funciones que hemos aprendido en este video. La primera función se llamó suma. La siguiente función
se llamó promedio. Y así como aprendimos a usar estas funciones, existen otras más que nos pueden ayudar a realizar cálculos también de manera muy fácil. Por ejemplo, puede ser, hay una función que se llama raíz. Entonces, yo le puedo sacar la raíz cuadrada a un número de una manera muy sencilla. Vamos a ver, suponiendo que yo tengo aquí un número, vamos a escribir cualquiera, por ejemplo 25. Entonces, en la celda de abajo, puede ser cualquier celda que yo escoja, puede ser esta de aquí, vamos a empezar con el, como siempre, con el signo igual, y ahora voy a escribir la función. Tiene como lógica, ¿no? Las funciones no tienen una forma como muy complicada, ¿no? de entenderse. Simplemente escribo como tal la palabra raíz y vean cómo dentro de todas las funciones hay una específica que se llama raíz. ¿Vale? Entonces aquí me está diciendo de qué se trata esta función. Devuelve la raíz cuadrada de un número. Está muy sencillo. Entonces doy doble clic a la función para que me la escriba y me abra el primer paréntesis. Me evito un poco la fatiga. Y lo único que me está pidiendo es aquí que seleccione el número, ¿vale? Entonces, en este caso voy a seleccionar la celda donde está ese dato, cierro paréntesis y presiono Enter. Y ahí está, 5 por 5, 25, es la raíz cuadrada. Y de igual forma podría aquí cambiar datos, ¿no? Por ejemplo, no sé, 30, y ahí me está poniendo ya la raíz cuadrada, ¿no? De 30 o de cualquier otro número. ¿Sale? Entonces aquí vamos a agregar, esto lo vamos a poner en negritas, vamos a agregar la función raíz, y con esto terminamos la primera parte. De igual forma, como estuvimos trabajando con números positivos y negativos en los ejercicios anteriores, yo podría, en este caso que estoy generando la raíz de un número, yo podría escribir aquí un número negativo, por ejemplo menos 5, y entonces aquí la computadora sabe o identifica que no existe la raíz cuadrada de un número negativo y por lo tanto me aparece este mensaje. Entonces cuando ven este mensaje simplemente es porque no existe. Ahora de igual forma si coloco el número 0, también la computadora deduce que la raíz cuadrada es 0. ¿Sí? Entonces pues con esto terminamos la primera parte sobre fórmulas y funciones en Excel.